un poco ideas, ponerlas un poco en orden y sobre todo ser conscientes de la urgencia, de la gravedad, de estas cosas, ¿no? que el peligro que tenemos, peligro que es evidente, ¿no? Y que yo lo noto, incluso hablando con alguno de vosotros, o sea, el peligro de quedarnos, de estar un poco en la inopia, un poco parados, un poco lentos, ¿no? Bueno, pues, entonces, bueno, yo os digo unas cuantas cosas que pienso que tal. Tengo aquí unos libros que os voy a aconsejar para que ya pues, podáis completar el asunto y luego ponemos lo que vosotros pues, la experiencia que tengáis, lo que se os ocurra sobre estos temas, ¿no? Bueno, entonces, ante todo, bueno, tenemos que ser muy conscientes de que los tiempos han cambiado mucho en muy pocos años para acá. Es decir, que hay cosas que a lo mejor a nosotros hace unos cuantos años ni se nos ocurría, pero que ahora mismo la situación, el tema de la sexualidad en el ambiente, la gente joven, etcétera, es un desastre, o sea, es bastante desastre, ¿no? Con lo cual tenemos que estar como mucho más atentos y tener mucho más cuidado con lo que hacemos, con lo que pasa, ¿no? O sea, hay que proteger a los chavales, a las jóvenes, ¿eh? Hay que tener un planteamiento serio de cómo están la gente joven, los jóvenes, vuestros hijos. Bueno, vuestros hijos son pequeños, ¿no? Los vuestros son pequeños. Más o menos todos de la misma Los quinta. tuyos ya son un poquito más mayores. La mayor, 10. pero la mayoría tiene 10. 10. Y los vuestros, La mayor 8. o sea que estamos ya en una edad en la que hay que empezar a actuar. La línea roja, estamos ahí ya. Hay que actuar. En el límite, sí. Hay que actuar. Bien, entonces, bueno, pues esto, ¿no? O sea, como la cuestión, yo creo que sois perfectamente conscientes, quizá yo, porque claro, me paso muchas horas en confesionario y estas cosas, o sea, que uno sabe de qué va el tema, ¿no? El tema del acceso a la pornografía es un desastre terrible, ¿eh? O sea, hay que tenerlo en cuenta, que la gente joven, a la mínima de cambio, o sea, yo he oído de alguna manera, de una manera o de otra, he oído como que, pues, por ejemplo, los adolescentes, entre los adolescentes puede haber un 80% que están metidos en el lío. Entonces, estar metidos en este lío es un tema grave. Hombres, niños y niñas, hombres y mujeres también, ¿o no? Mujeres también, pero sobre todo chicos. Más baja el chicos, porcentaje en la mujer. Sí, pero vamos, también están metidos en líos, ¿eh? Incluso gente casada y gente de todo, ¿no? Entonces, eso hace mucho daño. O sea, conozco chavales que están queriendo salir, o sea, son conscientes de que esto les ha hecho mucho daño, quieren salir ya universitarios, tal, que quieren tal, les cuesta un montonazo, o sea, salir de esa situación, porque es como una droga terrible, ¿eh? O sea, el tema de la pornografía es una droga y que estropea mucho en todos los sentidos, ¿no? Pues luego, o sea, es muy difícil llegar a un matrimonio normalito, pues si uno está metido en esos follones, es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte ya de las cuestiones de ideología de género, de todas estas cosas que están metiendo a los chavales constantemente, ¿no? Es un bombardeo. Es un bombardeo, pero terrible. Una cosa absolutamente antinatural y absurda, que hace un daño tremendo. Por eso se llama ideología. Sí, absolutamente. Bien, entonces por eso, aparte de eso, la impresión que yo tengo, la impresión así un poco general, es que los padres tienen un poquito miedo a hablar de estas cosas con los hijos, o sea, que da un poquito de cuidado, tal, o sea, tampoco se muy bien para tal, ¿no? Entonces hay un poquito ahí, los padres se dan cuenta a veces de cómo están las cosas, pero luego enfrentarse, hablar claramente con sus hijos es un tema que cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, yo lo que aquí se pretende ahora mismo, lo que yo pretendo es un poco decir, más vale llegar antes más vale llegar un año antes que pasarte 5 minutos, porque te puedes meter en un lío por no haberlo hecho en su momento, por no haberte que hablar, decir, explicar, tal, ¿no? Por lo tanto, por eso hablamos de educación de la afectividad y de la sexualidad, porque son dos aspectos totalmente unidos, ¿eh? O sea que cuando hablamos de
La sexualidad, toda la educación a la sexualidad tiene que estar totalmente unida a la educación en la afectividad. Entonces, en esa educación en la afectividad, ¿a quién corresponde? ¿Quién debe hacer esto? Los padres. Los padres. Puede haber algún profesor, alguien tal que les ayude, que no sé cuánto, no sé qué, o puede haber un director espiritual que pueda, pero los padres. O sea, fundamentalmente, por lo que ahora veremos, ¿no? ¿Cuándo? Pues sería, como hemos dicho, lamentable, por ir dejándolo llegar tarde, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, y ahora veremos un poco. Es cosa ya mucho de los padres darse cuenta de cuáles son los momentos, ¿no? Porque hay como dos momentos, la pubertad y la adolescencia, en los que son momentos en que hay cambios, en los que la forma de ver las cosas los chavales, tal, en los que hay que estar atentos, ¿no? ¿Cómo? Pues ahora vamos a ver algunas cuestiones, algunas ideas de cómo podemos hacer, ¿no? Bien, insistir, el acceso a la pornografía es un mal generalizado. Por lo tanto, el tema de los móviles es un tema, yo por más que tal, creo que no es, vamos, hay algunos que piensan que exagero, pero voy viendo familias que van muy bien. O sea, yo estoy últimamente conocido ahora familias numerosas, tal, que van muy bien y que tienen claro que hasta los 18 años el móvil no lo tocan sus hijos. 18 años. Mira, sí, a partir de los 18 años, si tienes dinero y tal, te lo compras, pero yo no te voy a dar un móvil. Entonces, eso casi nadie lo dice, pero yo el otro día estuve en el monte con Gloria Garatacos, hemos hablado muchísimo de eso, en su casa también clarísima, hasta los 18 años no hay nada que hacer. Y están encantados los hijos, propios hijos, les han agradecido. No sé si te acuerdas de la pequeña Miriam, sí, que tiene ya 14, 15 años. Están encantados, o sea, se dan cuenta ellos mismos, los chavales, los propios hijos, del ambiente que viven en su casa, no tiene nada que ver con lo que están viendo en otros sitios. Pero es que no tienen móviles. Otro personaje que conocí muy bien, Ana Gabriel, pues Gabriel dice, no hay móviles en casa hasta los 18 años, o sea, no lo decimos claramente, si a los 18 años tú tienes dinero y te lo quieres comprar, allá tú, esto es tu problema. Pero no, ¿por qué? Pues porque el peligro es tremendo. O sea, el peligro es muy grande. Y no hay necesidad, o sea, que es que se crean necesidades que no existen. O sea, ¿por qué? Es que todo el mundo iba, bueno, pues mi hijo no. Entonces hay que tener esa valentía de decir, no, pues esto no, porque se hace mucho daño. Porque el daño es tremendo, o sea, que es... por lo tanto, y claro, la cuestión está, no basta con saber que el hijo no tiene móvil, sino que hay que estar un poquito pendientes de a casa de quién va. Porque claro, no tiene móvil, pero resulta que se pasa la tarde con un amigo suyo que está todo el día con el móvil. Y entonces le ha enseñado todo tipo de cosas, entonces ya nos fastidiamos. Con lo cual nosotros tenemos que tener, los padres tienen que tener una idea clara de decir, ¿dónde está el niño? Es que soy incapaz, es que no tengo tiempo, yo no tengo tiempo para estar vigilando. Tienes que tener tiempo para estar sabiendo qué hacen tus hijos. O sea, si no tenemos tiempo para eso, estamos perdidos. Por lo tanto, una cuestión de fondo, que la repetiré 2 o 3 veces en esto, es ¿cuánto tiempo dedicamos a los hijos? Porque yo veo gente de todo tipo que por una razón o por otra, porque tiene muchísimo trabajo, porque tiene no sé qué, por no sé cuántos, dedican poco tiempo a los hijos. Eso es una cosa que es no sé vosotros qué apreciación entendéis, pero... Y entonces, claro, eso es un problema, ¿no? O sea, que hay que conocer, hay que estar con los niños, hay que saber cómo crecen, cómo hacen, qué tal. Conocerlos muy bien para poder detectar las cosas y poder pues, tomar medidas, ¿no? Entonces, alguna idea así un poco general. Bueno, por un lado, cada niño es una persona única y irrepetible y por lo tanto debe de recibir educación individualizada. O sea, estos temas al hablar hay que hablar con cada niño.
hay que tener en cuenta cada chaval, porque todos estos que tienes por aquí, cada uno tiene su edad. Cuando van creciendo, cada uno tiene su edad, sus amigos, sus gentes, tal. Hay que saber qué pasa con cada uno, o sea que no son todos iguales, todos en la misma problemática, o sea que no. Hay que tener siempre en el fondo un planteamiento, una dimensión moral en todas estas cosas que podemos hablar de esto, porque moralmente se puede hacer muchísimo daño. Hay que tener un poquito en cuenta todo lo que hay que dedicar, como hemos dicho, en el momento apropiado, de una manera adecuada a la etapa en que viven, como ahora concretaremos un poquito más, ¿no? Y siempre en el contexto del amor. Por eso hemos dicho, estamos hablando de educación de la afectividad y la sexualidad. No se puede separar una cosa de la otra, porque entonces eso sale una cosa rara. O sea, no podemos estar hablando de sexo, de tal, no sé cuánto, si no es dentro de un clima de que entiendan perfectamente lo que significa el amor entre los padres, el amor en la familia, etc. Entonces los padres pues tenéis un potencial educativo que no tiene nadie más, o sea, no puede tener ninguna otra persona porque sois vosotros los que conocéis, etcétera, etcétera. ¿En qué momentos y qué tiempos? Pues en cualquier edad hay que tener un poquito en cuenta. Por ejemplo, fijaros, por exagerar un poquito, ¿no? De 3 a 5 años, pues si el niño ve que mamá va a dar a luz, está mamá de parto y tal, pues preguntará entonces hay que explicar alguna cosa. Entonces es mejor desterrar a la cigüeña. Desterrar a la cigüeña, ¿no? Pobres cigüeñas. Pobres cigüeñas. Yo tengo una cosa que siempre la tengo y además Javier sabe que la cumplo, que nunca les miento. Vale. O sea, esa es la clave en este tema. Luego Aprovechar sus preguntas volvemos sobre estos y temas. nunca mentir. O sea, pero que efectivamente pueden preguntar más, esa es la cuestión. Los niños pueden preguntar más o menos. De todas formas, a cierta edad, aunque no pregunten, hay que ir a hablar con ellos. Sí, eso está claro. Pero lo bueno es que pregunten. Si hay mucha confianza y mucha cercanía, los niños van a preguntar. Y cuando ven que un amigo suyo no sé qué, pues te van a decir, oye, y vienen a veces asustados. Porque en casa de no sé quién han visto no sé qué cosa. Entonces es el momento muy bueno para poder hablar y tal cual, ¿no? Pero, entonces desde muy pequeños ya cosas de este estilo, ¿no? Luego ya la pubertad, pues desde los 5, pues desde los 5 a los 8, ¿no? Depende un poco distinto a los chicos, a las chicas y tal, pero más o menos, pues ya hay que explicarles cosas. Porque ya empiezan sus cambios corporales, etcétera, y luego los amigos, no sé cuántos, hay que explicarles cosas, ¿no? Siempre la madre con las hijas y el padre con el hijo, o hijo o hijos. ¿Cuántos chicos tenéis? 2. 2. 2, que pequeñajo. Los 2 pequeños. Todavía me queda... Todavía te queda un poquito. Todavía tiempo. Tienes un margen. Y siempre un poco dentro de ese ambiente de explicación a partir de lo que es el amor, lo que es el cariño, pues todas esas cosas. Ahora veremos. Entonces, ¿qué pasa? Que puede haber, sobre todo por parte del padre, un poco de pudor o de tal para meterse en el tinglao, para hablar. Del padre. Varón. El padre varón le puede costar más Ya. meterse que a ti con tus chicas. Por eso hay que explicarle, o sea, por eso hay que insistir más a veces a los padres, ¿no? Es decir, cuidado, no te pases, no se te pase el tiempo. Hay que coger a los chavales y explicarles las cosas con toda tranquilidad, ¿no? Entonces, claro, alguno puede pensar, es que a mí mis padres no me dijeron nada. Da igual, no igual. Nosotros tenemos que... Yo tengo que decir que a mí, mi padre, cuando tenía, yo no sé si tendría 8, 9 años o 10 años, no sé exactamente, un día me sentó y me explicó con todo el cariño del mundo, y pam, pim, pam, me acuerdo, es que es curioso, pero es una imagen que la tengo grabadísima. Porque probablemente la primera vez que un niño se siente importante, ¿no? Viene su padre y le cuenta una serie de cosas de las que no sabía, ¿no? Entonces es una imagen que la tengo súper grabada, o sea, después de más de 60 años, tiene grabada una imagen, ¿no? Mi
padre me cogió, me dijo, tal, estuvimos ahí los cinco hablando, tranquilamente, en serio, nada de... ¿Ves? ¿Por qué? Pues porque dices, hombre, mira, mi padre me está contando cosas importantes, ¿no? Si eso en aquella época, que era mucho menos grave el asunto, pues ahora con más razón para decir, bueno, hay que coger al chaval, ¿no? Por lo tanto, o sea, el chaval, el chico, tal, las niñas, cuando se ven queridos por los padres y que te preocupas por esas cosas y tal, lo agradecen mucho, en el fondo lo están agradeciendo, o sea, bueno, se sienten importantes y tienen una importancia en la... Por lo tanto, bueno, no se puede hablar, ya lo he dicho, pero no se puede hablar de estas cosas si no es en un clima notable de cariño. Por lo tanto, por eso los padres. Y aunque lo puedan hacer también lo puede hacer algún profesor, puede algún tal, pero los padres. O sea que... por lo tanto, quizá podríamos, vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Hay que preguntarse, cada uno de ustedes, cuánto tiempo dedico a los niños. Y según van creciendo, hay que tener como más cuidado todavía. Es decir, ¿cuánto tiempo dedico a los niños? Que tengo mucho trabajo, mira, lo siento en el alma, pero no podemos... Sería una barbaridad, y además me consta que les ocurre a bastante gente que yo conozco y que se lo he dicho mil veces y que no entra en el tema. O sea, que hay gente que no entra en ese tema. Es decir, mira, no puede estar todo el día trabajando y no estar con los hijos. O sea, hay que estar... Entonces, uno de los aspectos que me parece fundamental, bueno, dos aspectos muy unidos, que es el clima de piedad y clima de amor. En casa, en el hogar, como una cosa normal. Como he dicho, educación de la afectividad. Los hijos tienen que ver que os queréis. O sea, que los padres se quieren. Eso es muy importante. Eso es lo que más hace un clima de amor, de caridad, de cariño en casa. Que los padres se quieren. Por lo tanto, tenéis que, no pasa nada porque tengáis alguna manifestación de afecto entre vosotros. Siempre sí pasa, vamos, dentro de la normal. Para todos los públicos. Para todos los públicos, Eso, pero que se note. que se vea bien. Que se vea claramente que hay cariño, ¿no?, entre los padres. O sea, porque es que a veces hay casas en las que uno puede pensar que lo que ven es que están discutiendo, que lo ven es tensiones, y lo que es, claro, si hay mucha tensión a casa porque tengo mucha prisa, no sé qué tal, pues los niños lo que ven es a los padres con tensión, que les regañan, que les dicen, que no se va. Bueno, ante todo, cariño entre vosotros, cariño con los hijos. Detalles de cariño, tal. Por eso, porque hay momentos en que lo que estás es más bien regañándoles porque lo que sea, ¿no? Y por tanto, ese clima de cariño tiene que ser una cosa como muy patente y es importante, ¿no? Fijaros que puede haber, en algún caso, el mayor que le duela un poco el que se preste más tiempo o más cariño al enano, al bebé, porque es muy normal. Al bebé que es con más cariño, más tal, ¿no? Entonces el mayor puede sentirse un poquito desplazado, ¿no? O sea, que te queda. Los mayores, los cuatro mayores, sí. Los cuatro mayores. Los cuatro mayores con los cinco. Eso no puede. Luego, vida de piedad. Tiene que notarse, ¿no? O sea, el clima de piedad en la casa tiene que notarse, que es cosa de todos. Hay muchas cosas que se pueden hacer juntos, que se pueden hacer tal con mucha naturalidad. Por ejemplo, vais de paseo por no sé dónde y tal, y entráis y hay paseo por dentro de la iglesia, vamos a hacer una visita al Santísimo. Con toda naturalidad, entramos un momentito a rezar al Santísimo. Ese tipo de cosas quedan muy grabadas. Pues vais de viaje y dice, vamos a rezar rosarios, recéis en el coche, recéis el rosario. No hay que obligar a nadie a nada. Pues vosotros recéis el rosario, los niños se unen o no se unen, o sea, pero el clima es de rezar.
Devoción a la Virgen, pues de Estrella María de la Noche, que es una cosa muy buena que la aprenden desde muy pequeños. Si un sábado o un domingo estáis en casa y tal, pues rezar el ángel todos juntos. Pues hay cosas de estas que con gran naturalidad se puede conseguir que los chavales crezcan pues en un ambiente de piedad, ¿no? Que, por ejemplo, confesión frecuente, o sea, que los hijos sepan que vosotros os confesáis con frecuencia, es buenísimo. O sea, que decir, el hecho de que uno tenga decir las cosas, decir, yo me confieso con cierta frecuencia y tal, papá se ha ido a confesar, ¿no? Muy bien, con toda naturalidad, porque entonces eso lo aprenden los chavales desde muy pequeños, como lo más natural del mundo. No es porque papá haya hecho una barbaridad y entonces tiene que ir a confesarse, ¿no? Es que se confiesa todas las semanas, o se confiesa cada 15 días, o se confiesa en consecuencia, ¿no? Ese tipo de cosas impregnan el ambiente, se nota como el domingo. El domingo tiene que ser un día del Señor. Es el día del Señor. Por lo tanto, lo más importante del domingo es la misa. Y vamos a misa con tranquilidad y con los hijos, no corriendo a última hora de la tarde, ahí va, que tenemos que ir a misa. Eso sería una pena, ¿no? Porque sería como de descolocar todo, ¿no? O sea, pues el domingo lo más importante es ir a misa y después de la misa vamos a tomar algo, lo celebramos, o sea, fiesta. Los domingos fiesta porque es la fiesta del Señor. Entonces, la misa valorarla muchísimo. Desde muy pequeños, los niños, no sé vosotros, pero los jóvenes desde muy pequeños a misa. Van desde que son bebés, ya digo. Se acostumbran a eso y ya está, ¿no? O sea que... bueno, o sea que son muchas pequeñas cosas que puede haber, por supuesto, rezar con los niños cuando se acuestan, cosas de estas y tal, pero que os vean que rezáis, o sea, que el ambiente, pues en devoción a la Virgen, pues que hay una imagen de la Virgen en la habitación, tal, no sé cuántos, en la habitación de los niños, tal, estas cosas. Entonces decimos, un clima de amor que no es un clima de caprichos, ni de consentimientos. O sea, que hay que tener un orden, hay que educar, mantener un cierto orden, ¿no? Entonces, pues, el tener unos horarios, saber que hay unos horarios, unos tiempos para esto, para lo otro, ¿no? Decían el otro día, no sé quién, pues lo bueno que es, me parece que no sé si era Gabriel, el sentarse a cenar todos juntos. O sea, es decir, llega la hora de tal y todos juntos cenando. A tal hora se cena y cenamos todos juntos. Bueno, reuniones de familia estupendas, ¿no? O sea, poder hacer cosas estas. A veces se puede, a veces no se puede, o sea, depende un poco de cada uno, pero tener unos horarios de las cosas, ¿no? Que haya orden en la casa, de manera, porque si hay orden en la casa ellos aprenden la virtud del orden. Si la casa si consentimos un cierto desorden, pues se nota, ¿no? Bien, buenas costumbres, lectura, conseguimos que lea. Sería fantástico, ¿no? Si no tienen pantalla, si se dedican a leer, eso es fantástico. O sea que, pues una cosa buenísima es hacer deporte con los niños. Cuando crecen un poquito, o ir al monte con los chavales, o un pádel cuando ya crecen un poquito y empiezas a jugar al pádel, lo que sea, tal. La experiencia que tenemos, yo creo los que hemos jugado deporte y tal, es que se hace mucha amistad en el deporte, ¿no? O sea, cuando tú tienes una persona con quien juegas de vez en cuando y tal, haces mucha amistad en el deporte. Ya no te digo cuando vamos al monte. O sea, cuando vas al monte te pasas horas hablando con este, con el otro. Hablas con una persona que no conocías de nada y de repente las pasas no sé cuántas horas hablando con él. Y entonces haces muchísima amistad. Pues con los niños pasa lo mismo. Si te vas al monte con los chavales, pues es que habláis o sea, es como mucho roce, ¿no? O sea que hay cosas de estas que pues son buenas costumbres que hay que procurar. Hay que cuidar en casa el pudor y la modestia. Los niños pequeños a veces no valoran mucho. Ahí se nota un poco cuando empieza la pubertad, porque sobre todo los chicos son más... les da más vergüenza tal. Me parece que las niñas pueden ser un poco más así, entonces hay que andar con más cuidado. Entonces, bueno, pues las habitaciones separadas, las cosas y tal. Los niños no entran en las habitaciones de los padres, y menos en la casa, y menos en la cama de los padres. Tengo un caso de... Bueno,
Eso hoy en día es muy complicado. Muy complicado que... Eso yo me acuerdo, yo cuando era pequeña era como el muro de Berlín, o sea, la puerta de la habitación, no conocía las colchas, Sí, sí. de verdad. Eso O sea, lo he las oído- conocí con 13 años, Eso lo he no oído- sabía cómo era la Lo he habitación. oído varias veces en Y las cosas. ahora, o sea, mis hijos me estoy duchando, entran y digo, pero ¿eso qué os pasa? Pues eso hay que cuidar. Con la tablet. Sí, sí, La yo lo profesora dice que usen un lápiz. Es horrible. Eso La barra de labios pinta con esto, caramba. eso hay que tener un poquito de plomo, de poner orden tal y mantener un poco la distancia. Bien, entonces, bueno, pues hay que tener, hay un momento en la pubertad tal, en el que hay que hablar claramente de estos temas, ¿no? Entonces, la cuestión es, obviamente, hay que hablar con cada uno y con cada una, ¿no? O sea, entonces tener una conversación en la que se explica. Yo recomiendo, vamos, porque os suene y para que lo tengáis en cuenta en estos libros, pues bueno, son libros interesantes, útiles, son donde se habla un poco de estas cosas y, por ejemplo, el tema de cómo, qué le digo yo a un chaval de 7 8 años, que veo yo, bueno, es que nos parece ya lógico que necesitarnos, que se les explique, ¿no? Bueno, yo he cogido aquí unas cuantas ideas abreviando mucho, porque en estos libros están, las conversaciones están bastante largas. Obviamente, a daros cuenta, si leéis a cualquiera de estas cosas, de las conversaciones que aparecen ahí, de alguna manera podemos decir que es, a ver, Felipe, que es ciencia ficción, ¿no? Porque pone una conversación como si el niño estuviera contando y preguntándole, pero vete tú a saber lo que os puede preguntar a vosotros. O sea, es decir, que la conversación que podáis tener, el niño puede no decir ni mu o decir tal, ¿no? Con lo cual, uno tiene que ir preparado para cualquier cosa, ¿eh? Entonces, porque uno dice, vamos a investigar, ¿eh? Tú vas y le cuentas unas cuestiones y el niño o la niña pueden preguntar, ¿eh? Entonces, por ejemplo, pues a partir por ejemplo, cuando un chaval, a veces cuando llegáis, cuando hace tiempo que no estáis en casa y llegáis a casa y tal, a veces los niños tienen unos grandes abrazos, ¿no? A veces a tener un abrazo muy así, ¿no? Entonces, pues es una cosa, es algo manifiesto, externo, que les puede servir a ellos, que les puede servir para decirles vosotros que vosotros también os queréis, y incluso alguna vez que os abracéis delante de ellos sin ningún problema. Y a partir de ese abrazo, ¿no? Es decir, el cariño, ¿no? Que vean el cariño, ¿no? Tu madre me abraza, ¿no? Y yo la abrazo a ella, tal, ¿no? Y es a través de ese amor, el amor que tenemos, que tengo yo con tu madre, ¿no? Pues es a través de ese amor es como llega mi semilla a la tuya, a la suya, ¿eh? A la del padre, a la de la madre. De manera que, como ya sabes, pues de ahí es donde salen los hijos. Los niños vienen porque mi semilla ha enriquecido la semilla de tu madre. Y entonces de ahí surge el niño. Entonces, claro, ¿cómo se forma? Pues se forma en el útero, quizá eso ya lo habéis hablado alguna vez, porque no habéis hablado de la cigüeña, sino que os he explicado que mamá va a tener un niño, tal y cual. ¿Y cómo entra? Pues mira, ese acto de amor entre los dos que hacemos hace que como nos queremos mucho, que nos unamos, nos unimos, y ya te darás cuenta de que el pene se pone a veces más duro, le dices al niño, más tieso, y ese es el canal querido por Dios. Por lo tanto, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Tenerlos, como veis, pues más o menos nos hacemos cargo de la situación, ¿eh? La cuestión es que tengamos siempre como esa preocupación, decir, no es cuestión de hacer una conversación, ya he hablado con este niño y ya está, sino que hay que estar muy atentos, ¿eh? Por lo tanto,
volveríamos otra vez a la máxima de tal, ¿cuánto tiempo dedicas a los niños? ¿Eh? Porque claro, si no estás cerca, o sea, si no te ven, si no te hablan, si no puedes hablar con ellos con tranquilidad, con cierta frecuencia, no te van a decir nunca nada de estas cosas. O sea, es que ese tema no va a salir. En cambio, si estás mucho tiempo con ellos, vamos, tampoco hace falta estar mucho tiempo con ellos, pero si todos los días tienes algún ratito, o casi todos los días, porque hay días que no se pueda, ¿no? Pero... Bien, entonces, como así cuestiones, simplemente por concretar un pelín y ya con esto acabo, digamos que esa conversación es una conversación a la cara a cara. ¿Eh? O sea, como algo muy serio, algo que nos paramos, vamos a hablar, ¿sí? Y entonces el chaval o la niña pues se da cuenta que vas a contarle algo y a la cara. Lo digo a la cara porque te puedes también decir, bueno, pues damos un paseíto y tal, pero si le das un pasito no la miras a la cara. ¿Eh? En cambio, si estás sentado aquí, pues tal, nos miramos a la cara. Creo que es importante, para decir que si estamos hablando de algo, ¿me entiendes? Tal, ¿no? Que no sea una cosa de ir un poquito cada uno un poco. Evidentemente ya hemos dicho que nada de ningún tipo, que no haya en ningún momento un clima como chistoso, un poco de WhatsApp o de tal, porque lo estropeamos. O sea que tiene que ser un tema serio. Ni con una sonrisilla maligna, como decir, ya verás tú lo que te voy a contar, ¿no? Porque esto lo estropea, ¿no? Tenemos un asunto muy de... Nunca como reprimenda por algo que hemos visto curioso. Si hemos visto algo raro y tal, esperamos un poquito a otro momento para explicar esto. Pero nunca como reprimenda. O sea, nunca podemos hablar de estas cosas un poco en plan como enfadado o como te vas a enterar. Porque entonces nos cargamos el ambiente, ¿no? O sea que, bueno, tener un poco de cuidado. Entonces, por ejemplo, una cuestión, que habrá que explicar en algún momento por qué no deben tener el móvil. Porque os lo van a preguntar. Porque como todos sus amigos tienen móvil, pues es que... ¿por qué no móvil? Entonces, pues habrá que ingeniárselas y habrá que explicarles. Entonces, en la medida en que hemos hablado de estas cosas anteriormente, pues se podría poner un ejemplo tipo de, pues mira, un señor que estaba en el campo y se encontró con una granada de mano de estas que había de la guerra, que se la encontró por ahí enterrada y tal. Entonces llegó a casa y le dijo a su hijo, fíjate lo que me he encontrado y tal, si quieres te lo dejo para jugar. Y entonces... sorpresa. Me encanta. Y entonces, pero ten cuidado, dice, pero ten cuidado porque si se te queda al suelo explota y te mata y tal. Dice, bueno, pues con el móvil lo mismo. O sea, yo, claro, no puedo dejarte mover porque es un peligro. Si te caiga al suelo te mato. Pero te mata. Porque es un peligro grave. O sea, igual que no puedes andar jugando con una granada de mano, porque sería una barbaridad, no puedes jugar. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que te hacen daño. Y que, entonces, la medida en que tengan cierta experiencia, porque han hablado con otros amigos, lo que sea, es más fácil, pero, bueno, digo, se les puede dar más ejemplos, ¿no? Pero es un tema que hay que pensarlo muy bien. ¿Cómo hablamos, cómo le explicamos al niño? Porque hay una edad en que te van a decir, oye, papá, ¿A qué edad empiezan a pedirlo? Con la comunión, muchos. A los la 10. comunión, ¿No? es que A los A la 10. comunión, 9. Sí, lo habitual, sí, depende un poco del... 9, 10. Sí, 10, 11 años ya está. Claro, en el cole a qué edad tienen teléfono ya. Ya, Ya. bueno, de teléfono no lo sé, pero vamos, iPod, iPad, todo lo que tú quieras. En Payuno, que es sexto de primaria, tienen iPad ya. ¿Qué edad es eso? Relojes. ¿Sexto de primaria? 2. Que no sé. 11. Pero el iPad está entonces, tapado. hay que Eso lo tener en llamaron. cuenta que hay una diferencia, o sea, por Me ejemplo, la han cambiado varios, así claro te lo digo. No sé, bueno, Está capado, ¿no? El iPad. sí, te dan una cosa capaz, pero bueno, o sea, a medida que van pasando años les van quitando restricciones. Yo ahí no sé. entonces ahí hay que, bueno, luego hablamos un poco de este tema porque es un tema complejo. O sea, que no lo sé. Porque, por ejemplo, Hay que preguntar. en algunos colegios, o sea, fomento y tal, ahora mismo usan las tablets para todo. Para todo. O sea, con lo cual,
es un pequeño peligro en cuanto a la afición por las pantallas, pero la tablet no tiene conexión con la red, ¿no? Sí, Bueno, tiene. Este servicio se lo da Google, ¿eh? ¿Eh? Ha habido bastante polémica al respecto. Que sí, que Está tiene. conectado. Es un acuerdo con Google España que han cerrado el fomento. Entonces, ahí hay un tema que es Por eso es complejo. complejo, es complejo. Porque no puedes tener a un niño ahí pues, con los sistemas con las tablets de colegio que puedan entrar en otro tipo de asuntos, ¿no? O sea, que puedan entrar en... Tienes que tener entonces sin puerta en las habitaciones, ¿sabes? Ya. O sea, digo, y pasearte... pero vamos, en todo caso, deberes, o sea. En todo caso, o sea, Contrata un policía. saber explicarles, Sí, tal cual, es que... saber explicarles, o sea, tener un empeño un poquito en explicarles por qué no es bueno también con el móvil. ¿Eh? No hace ninguna falta, no hace falta crearse necesidades, el hecho de que lo tenga todo el mundo no es negativo, ¿eh? Y es un peligro. Entonces, pues mira, con todo, pues, en algunos sitios dice, pues a partir de los 14, otros dicen a partir de los 16, pero como yo os decía antes, yo la gente que conozco así como más, que les va muy bien, pues han decidido que la ley hasta los 18 no. Y están contentos, ¿eh? Están contentos los padres y los hijos. O sea, yo lo he visto con personas concretas, Y son los únicos, ¿no? Nos lo decía, ¿eh? Que son los únicos. Los únicos que... El hijo de Gabriel es No, el no, único estos- que no ha de tenido su grupo. móvil hasta los 18 años de su clase seguro. Ah, bueno, claro. pero decía que claro, el niño tampoco es flagelarle, entonces que de cara al tema de redes sociales, Instagram y tal, lo que hacía era que el padre le dejaba su móvil. Entonces las redes sociales del hijo estaban en el móvil del padre. No sé si Y esas el redes padre sociales, tenía pero está en mi móvil. agregado a todos los amigos, los grupos de O los sea, amigos. es una opción posible de decir, bueno, pues entonces ¿cómo me conecto yo? ¿Cómo pongo de acuerdo con mis amigas? Lo que sea. No te preocupes, Bueno. yo te dejo mi móvil, tú hablas con ellas y ya está. Controlas la conversación, eso Claro, lo he visto pero- con pero alguna una- madre. Sí. Pero claro, es una dejar el móvil para que hable con su amiga y quede con ella, lo que sea, y otra cosa es que pueda estar con el móvil en su habitación tranquilamente haciendo cualquier cosa. Ya. Y la madre está leyendo todo, entonces las niñas tienen como cierta, como saben que hay una madre, Más pudor. pues hay como un pudor ahí. No está claro, algunas eso cosas. cambia mucho la cosa. Sí. Entonces, bueno, pues pues nada, yo creo que podríamos decir, ¿no?, que hay que tener como un sentido de responsabilidad paterna, ¿no?, de los padres, o sea, un gran sentido de responsabilidad en estos temas que nos ha de estar como vigilantes, no chuparnos el dedo, no estar, o sea, estar como muy atentos, ¿no? Pues sean, y como he dicho antes, pues que crezcan con buenas costumbres, lectura, amor a la naturaleza, un día nos vamos a ver una exposición, tal, o sea, que se lo pasen muy bien, que se diviertan y tal y cual, pero o sea, que no quiere decir que tengan que hacer cosas raras, ¿no? Deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, más o menos es lo que yo quería decir. Entonces, dudas y preguntas. A mí me interesa que cualquier cosa que tengáis por ahí, dudas, preguntas o sugerencias, porque vosotros estáis en el colegio, tenéis más ideas. A mí se me ha ocurrido, cuando usted decía lo de pasar tiempo con los hijos, mirarles a la cara, se me ocurría sobre la marcha y decir, es que realmente tu hijo cuando te pregunta ese tipo de cosas es cuando se aburre contigo, o sea, cuando ya pasa tanto tiempo que se aburre y de repente pues le surge, oye papá, este tema que no sé qué, ¿sabes? Estás diciendo, bueno, se me ha ocurrido, es una tontería, me tengo que ir a por el postre, ¿no? No, pero fíjate que hemos dicho Cuando el muchas niño veces... Pasar tiempo, no Mira, solo el de calidad, ¿no? Que Mira, no- claro, pero fíjate que Cantidad. muchas veces hemos dicho Está- que los niños... está- Yo esa los niños- gente que dice, no, yo llego de mi trabajo a las 8:30, suelto el bolso y ya estoy entera para... No, es que tus hijos están durmiendo. O sea, que me da igual que sea muy de calidad el cuento que le cuentes, pero Los te 30 quedan segundos 10 minutos del de cuento. niño. Te quedan 10 minutos O sea, como que es mucho. tiempo de calidad y en cantidad. O sea, las dos cosas. Porque a veces con lo del tiempo de calidad nos hemos quedado un poquito como con los 10 minutos. Y está complicada la cosa. Entonces ya cada uno tiene un poco sus experiencias, las dificultades, los tiempos, las cosas, ¿no? Pero entonces hay que ver un poco el equilibrio, ¿no? Cuando usted se refiere al tema del móvil, se refiere a pornografía, básicamente. Sí. Pero también en juegos, ¿eh? No, bueno, digo, porque Adicional a los es juegos. muy amplio. Ludopatía. Pero Porque ludopatía, pero luego Y a las redes sociales. lo que te Las puedo, redes lo que te sociales, puedo las asegurar, redes sociales. lo que te puedo asegurar Intoxicación, vamos, es que la pornografía hace un daño terrible, sí, por supuesto. terrible.
y que caen a la mínima de cambio. O sea, que hay una curiosidad y que tal. Y que hay un amiguete que le va a decir a la mínima de cambio, le va a decir, mira tal. Lo que le manda, ¿Eh? Entonces, eso hace un daño terrible. Eso O es sea, que ahora mismo, hasta en Ya, los don Ángel, pero colegios es de que este de- tipo. De ahí a dejar el móvil a los 18 años me parece un poco exagerado. Bueno, yo lo que veo, yo Es que te me da digo, porque tu hijo al final va a ser el raro de toda la te clase. insisto, es raro, pero sí, con una formación fantástica. No, Eso es. por un teléfono que no Esa sea es la clave, que smartphone. haya dos. efectivamente. Con Sí, que eso haya sí. Pero lo que se dos. trata es un tema de seguridad y pero de el problema es localizar. conseguir ese grupo. Ya. Es un tema de localizar. Sobre y de todo con las seguridad. niñas, Tú que yo puedes- tengo Vamos a niñas ver, y las niñas... cara a que estamos hablando un poquito del cual, vamos a hablar uno tras otro. Digo, no todos al mismo tiempo. Tú. No, yo lo que decía es por experiencia propia que las niñas van súper adelantadas a la edad que tienen. Sí, sí. A nosotros además nos preguntó el tema de sexualidad nuestra hija mayor, estando delante de nuestra hija pequeña cuando tenía 8 años, la pequeña tenía 6, en el coche, como una conversación así tan normal. Y yo que me quedé como ojiplática a ver qué le digo tal. Felipe empezó aquí a contarle todo. Con la pequeña Tal cual, delante. con la pequeña delante. Oye. Y, Muy bien, ¿no? ¿Cuántos Pero años? A mí me dijo Jorge que se hacía así, oye. Sí. Claro que Mira, sí. Sí, sí. 8 y perdón, 6. ¿Cuántos años? 8 y 8 y 6. 8 y 6. Hace 2 años. Porque a Sí, Jimena sí, le habían claro. explicado el aparato reproductor femenino y el masculino. Y cómo subían los espermatozoides por el cuerpo, cómo se formaba el bebé, etc. Entonces tenía dudas y en ese momento que íbamos a una tienda lo preguntó en el coche y así surgió. Y la pequeña que no entendía nada, que cortocircuitaba cada vez que había hablado algo, pues al principio jiji, jaja, pero es verdad que a mí hace unos días me ha vuelto a preguntar. ¿Por qué? Porque se lo explicaron en el cole, entonces ya empieza la curiosidad. Y en ese momento pues se toma así agua, se escucha jiji, jaja y ya está. Pero ya cuando empieza a ser un poco más madura es cuando empieza... Entonces yo Hola. lo que creo es que hay que estar atentos para hacerlo antes de que lleguen antes de que os lo cuenten en el cole, a ser posible. Yo creo que no, porque así ella tiene ciertos conceptos más claros. Ya, pero Esta es la parte biológica. La parte Claro. de... ya, Biológica, digo, biológica, sí, sí. no vamos Sí, no, mal pues si sí. la No, explicaba no, antes, Luego te vuelven a eso no preguntar y pasa dicen, nada. pero a ver, Sí. ¿esto cómo lo hacéis? Lo malo es que Y, hayan y los abuelos lo explicado la hicieron parte. también. Sí, ¿no? exacto. Si no, no Porque, estaréis aquí, esa claro. o sea, de repente es como, a ver, ¿de qué va esto? ¿sabes? Sí. Y todo el mundo que está en el planeta, tal, entonces ya empiezan como a situarlo. ¿no? pero os dais cuenta de que hay que estar preparados. Sí, claro, Sí, sí. hombre. Ya o habéis sí. pasado Yo- el este, Sí, sí. pero tú ahora tienes un montón Yo de de niños. pequeños, Entonces, de pequeños en plan con 5 años, Nos hemos formado mucho. Con- Está bien. no, yo de pequeños en plan con 5 años, ya les cuento que papá y mamá se dan un abrazo especial, porque claro, yo he tenido embarazos todo el rato, ¿no? Entonces mis hijas me preguntan muchísimo el tema de, no es verdad, de cómo vienen los niños, ¿no? Entonces tuve una Arita que vino un día y me dice con 5 años, eso de historia la sabéis, ¿no? Vino, bueno, pues vino y me dice, mamá, los niños se tienen por una raja que hay en el ombligo, por una cremallera que hay en el ombligo. Y yo, ¿cómo? Sí, es que me ha dicho Alvarito de mi clase que hay una cremallera. A ver, enséñame tu cremallera. ¿Dónde está tu cremallera? Y yo, no, cariño, los niños no hay ninguna cremallera. O sea, los niños nacen por un huequito que hay al lado del pis que se llama vagina, que se abre, lo expliqué todo. Y mamá, ¿y cómo el niño cómo llega ahí y tal? Y ya, claro, me tuve que meter con 5 años en faena. Y le dije que nos dábamos un abrazo especial y tal, y no sé qué, y ya está. Y años después... Sí, porque es que a esa edad todavía no... No, No. claro, no puedes, no no se puedes. mira. Simplemente cómo nacen los niños está. y ya si te hace la siguiente pregunta, que es cómo vienen los niños, pues se la explicas diciéndole lo del abrazo especial. Y luego ya a los 7, 8, ahí ya explicas qué es el abrazo especial. O sea, esa primera parte es importante tenerla cuando son pequeñitos porque te da cabida a que luego, cuando son un poquito más Sí, sí. mayores, les dices, oye, mira, hoy vamos a irnos a cenar tú y yo, una cena especial, y te pides lo que te dé la gana y te voy a contar en qué consiste ese abrazo especial. Y ahí es cuando se cuenta. Y luego hay que meter la cuña publicitaria, que es súper importante, de verdad, de la complementariedad entre el hombre y la mujer. Eso es súper importante. No, eso, o sea, y el decir que esto se hace porque hay amor de por medio. exacto. Si no, Y porque hay una esto no, entrega- no se hace.
una... Es una Básicamente. adoración. No, y porque hay una Compromiso. entrega de toda Esa la es la vida, cosa. un compromiso de por vida. Claro. Pero lo de la complementariedad de que el hombre es... eso, yo siempre explico que es como una pizza. Bueno, siempre no lo explico todavía, me toca este verano. Pero, sí, es que yo lo explico en verano porque ahorita lo casca todo siempre. Entonces prefiero no tener problemas con las madres porque ya me ha pasado. Con lo de la cremallera me pasó, que yo lo expliqué bien y me vino la madre de la cremallera y me dijo, oye, ¿qué le dices a una niña de 5 años de que hay una vagina? Digo, ¿qué le dices tú de que hay una cremallera? O sea, el problema lo tienes tú, ¿sabes? No yo. La cesárea constante. Estás hecha muy rara. Claro, no. Eres muy Cesárea. rara. Es que mi hija quería ver mi cremallera porque yo estaba embarazada Pobre, en claro, ese claro. momento. Entonces dije, mamá, o sea, Esa cremallera. A ver, ¿cómo cremallera, decía la enséñamela. cremallera? Bueno, el caso es que eso, que el hombre tiene La una pieza concesionaria. saliente y la mujer una pieza entrante. Y que por eso, o sea, esa diferencia sexual que tenemos es lo que hace que luego, o sea, que realmente el matrimonio por eso es tan importante. O sea, que realmente esa diferencia sexual hay que explicarla muy bien para luego el No, tema de es la que- homosexualidad es que te y todo explican- eso, que tenga una base. O sea, que te tenga una base. preguntan Que es el más complementario. mínimo detalle de, pero a ver cómo. Porque Hasta que nosotros les quede claro. empezábamos así un poco, porque pues esto, tal, pero ¿cómo? Pero estáis desnudos, pero ¿cómo? Con un abrazo ya está, ¿sabes? Porque ya empiezan a hilar. Y ya hay que llegar hasta el detalle. Puede sobre que no todo te con 8 años pregunten, ya. también, es que tus niñas son muy Pero es que- expresivas y muy abiertas, pero hay niños que son más cerrados. Sí. Pero eso si son depende. más pequeños, por ejemplo, o sea, a María se lo explicamos con 6 años y bueno, hasta luego. Pero ahora ya que ya empieza a entender más cosas, con Pregunta. 8 ya está preguntando. Claro, pero Pero ¿y eso- cómo? Pero conocemos mucha gente que con 8 no habla absolutamente nada de sus hijos. Claro, Y les ves un poquillo a los chavales mirando raro con algunas cosas. claro. Eso O es sea, la verdad. Por eso, pero como También vosotros hay ya niños les que- habéis hablado antes, pues ahora cuando llega el momento, ellas os preguntan. Sí, pero- Eso es lo bueno. También es muy Total. importante que el colegio lo explique tal cual. A mí me la hielera Sí, esta. entonces- Porque si no lo explican tal cual, se quedan con las dudas y es mucho peor. Sí. Pero, Eso nos ha pasado a nosotros. Ya, pero De que lo dejan y bueno, y Y ya esto ya está. lo contaremos más adelante. Ya lo contaremos más adelante. Y se Y todas en quedan el todas así. patio. Claro, eso no Eso puede es lo ser. peor. Pero lo bueno es que vosotros habéis ido por delante. No, pero bueno, y también porque mi hija me ha venido y me ha preguntado, oye, que en el colegio me han explicado esto y se han quedado y me han dicho que ya lo explicaron más adelante. Pero no será que lo han hecho así en el cole para que os pregunten y daros la oportunidad No, de que no, os lo de digan. no, hecho caso. falta de ¿Y idea. eso en qué curso es? Cuando se pasa eso. Cuando me van a En Year preguntar a five. mi niña, ¿qué? Ah, vale, ya, vale. Ok. O sea, en Year 5 ya es cuando se meten en faena total. Sí. En Year 5 ya les cuentan todo con pelos y señales. Pero es que más hay que contárselo con pesos y señales porque de verdad que es que entre ellas hablan. Sí. Que a nosotros Y nos ha siempre hay pasado. una que se Y sabe siempre hay todo. una que se sabe todo, otra que no tiene ni idea. Las Y, más Ella mayores. que cree saberlo todo. sí, y que cree saberlo todo y está confundida Sí, sí, pero y bueno. se empiezan a montar ahí unos Y crean jaleos unos líos, mentales. Unos líos, pero unos líos tremendos. Sí, sí. No, hay que estar al quite de todo eso. Sí, Y con sí. todos los líos que hay ahora. No, no, usted lo ha dicho, don Ángel, y es un tema que muchas veces no O sea, sabe... imagínate, se pueden creer que dos mujeres. Yo qué No, sé. no, se lo creen de hecho, se lo creen, Claro. y no solo se lo creen, sino que te preguntan, ¿no? Las mujeres conciben, ellas. Claro. No, no, y te lo dicen, Y te pero a lo ver, esto no lo tengo muy claro, ¿eh? Claro, claro. Entonces ahí ya le tienes que, o sea, a ver cómo juegas esto, ¿sabes? Pero Claramente. entonces que encargan, compran por internet un niño o tal. Bueno, pues... Parecido. a ver cómo, por Amazon. Parecido. Qué Por Amazon. difícil. Eso, ¿Eh? eso me Yo parece... conozco muchísimos, cada vez hay más, o sea, digo, Por No, Amazon. me clientes de refiero- alquiler, por tal, Amazon. todos me esos refiero temas, dices, pero entonces que hay primero mujeres yo que creo se... que asentaría entonces, claro, muy te bien la cargas parte todo... natural y luego ya porque... No, qué claro, difícil, claro. ¿eh? No, Pero es eso que- viene, Es ¿eh? que eso, cuando Eso ya viene. entienden todo, ya es cuando se empiezan a fijar y empiezan a Claro. ver. Y entonces Pero ya... porque tienen casos cercanos que conocen y eso. Porque... No, pues, No, pues porque vas por la calle, en, o porque- en un anuncio de la en la radio el otro tele, día o no sé dónde. que decía que Los encarga a tu anuncios, hijo sí, claro. Bueno, eso fue acojonante. el IBI este o como Sí, se sí, llame. sí. Sí. Y Jimena me En dijo, Cadena ¿y esto Dial. qué es? No lo he ¿no? entendido, Y tal. Sí. vallas publicitarias por todos lados, está por Sí, todos lados. sí. Entonces ese tema es ya más Películas. complicado. Entonces, Muchas fijaros cosas, tampoco que no, películas por lo que estáis tremendas. contando ahora es como Sí. Te lo meten a lo que he cajón, dicho sí. antes, es decir, si estamos cerca de los hijos, ellos os preguntan a Se abre el diálogo. Sí. Si resulta que no les veis el pelo porque ¿Y si hay no les mucho mentimos? y sí, exactamente, si Como hay le una gran pintamos una naturalidad, vez. claro, Sí, efectivamente. pero que hay que, Sí, si se estás desconfían con ya los para siempre. niños, pues ellos te pueden contar. O Ahora, sea, si resulta ese, que no te el ven de el la pelo porque cremallera está está... jodido.
Esa madre está jodida. No, en serio. No, no, el además que lo pitorreo de sé, los porque- hijos cuando sean mayores, con lo de la cremallera, ya verás. No, es que luego te preguntan más. O sea, en cuanto vean que hay alguien que tiene una respuesta mejor que la tuya, O que si le tú has encaje mentido, mejor. Sí. porque claro, siempre si has mentido hay alguien que va a tener una respuesta mejor, un compañero Claro, o que un es que amigo soy el o un tal. anciano, pero... Luego ya no te preguntan más. O sea, como vean que tú le has mentido con un tema tan íntimo y tan tal, es muy complicado que vuelvan a confiar en ti. O sea que yo eso lo veo clave, sí. Pues si os interesa, yo tengo algún ejemplar de más de estos, así que si interesa quedaros, luego me lo decís. Hay otra cosa aquí que es interesante, este libro es también muy moderno, y este es un libro Son catalanas todas. que habla mucho sobre la ideología de género. Escolti. Lo que me llama la Qué atención barbaridad, son todas qué catalanas. barbaridad. Transexuales y todas estas cosas. Ese libro es No voy a decir que no la copia, muy ¿no? claro sobre todo el tema de Joder, ¿no? A ver, Estamos en Castilla, además. O sea, que Susburgo, en Susburgo. eso es burro. Oye, pero voy a sacar el postrecito. Postrecito. Muy bien. como dicen los Marina. A mí me gusta El postrecito. el